Preciosa palabra del Señor que nos ha regalado en esta hora para que podamos compartir, para que podamos reflexionar, para que podamos cambiar realmente la forma en la cual nos presentamos delante del Señor, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, como dice la palabra, el dueño del oro y de la plata. Hay muchos problemas que muy seguramente es por falta de dinero, por dinero que quizás Dios no te ha mandado. Bueno, son pocos los que tienen exceso de dinero, pero los que los tienen y no tienen a Cristo en su corazón, también vemos cómo al final terminan perdiéndole el sentido, el sabor y sobre todo el propósito que Dios tiene en cada una de las vidas de las personas. En Génesis, cuando inicia pues todo lo que el Señor quiere que aprendamos, porque la palabra de Dios es para disfrutarla, para apropiarla, para que nos haga diferentes, para saber quién es el creador de esta historia maravillosa y no quedarnos con algunos personajes que aunque nos traen enseñanzas, es el Dios de la Biblia, no es la Biblia de Dios, el Dios de la Biblia. Y es allí el Padre Celestial que tenemos que aprender a conocer para poder acercarnos de una manera correcta, para poder realmente vivir como Él le agrada y aún tener la confianza, la paz, la tranquilidad de que si Él prometió que estaría con nosotros, que nos bendeciría, Él lo va a hacer, porque Él dijo, mía es la plata, mía es el oro. Pero vemos que raíz de muchos males es el amor al dinero. ¿Y cómo empezó toda esta historia? Nos cuenta la palabra que en Caín y en Abel, cuando tuvieron el tiempo para desarrollarse, para trabajar, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, o sea, no todo es de la noche a la mañana, pero hay un tiempo en el cual vamos a ser probados, a ver qué es lo que hay en nuestro corazón. En ese tiempo, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Siempre hemos hablado de esta diferencia, de esta actitud del corazón, de esta siembra con fe, de esta honra que se le ha hecho al Señor. Y aún la palabra nos muestra que nosotros allí en Hebreos aparecen una serie de hombres que marcaron la historia y que deberíamos nosotros prestarle mayor atención porque el Señor siempre nos ha querido hablar allí de cuál ha sido el desarrollo de estos personajes que para nosotros son de vital importancia. Y en Hebreos capítulo 11, verso 4, nos muestra, dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Y comienza el Señor entonces a darnos esa maravillosa indicación de cómo debemos acercarnos a Dios. ¿Cuál es el propósito del dinero con el cual el Señor nos manda? Porque a veces decimos, no, es que no me alcanza. Es que, ¿cómo hago para sacar el diezmo, para apartar lo que dice la palabra? Pero no estamos muy convencidos. Y entonces a Dios tampoco le agradan. Cuando nosotros no nos acercamos realmente con fe, con la certidumbre de que, bueno, Señor, nada es mío. Tú me has dado el poder para trabajar, la gracia para que yo pueda desarrollarme en mi trabajo, la inteligencia, la sabiduría. Tuyo es todo. Cuando nosotros cambiamos como el enfoque, entonces vemos que lo que tenemos no es que no nos alcance, es que debemos saberlo distribuir o quizás nos hemos metido en unos temas en los cuales Dios no nos ha dicho y hemos hecho cosas por nuestra propia cuenta. Cuando conocemos personas que realmente no tienen nada, que disfrutan de su casa aunque sea de lata, que aunque duerman todos en una cama, mamás, tres hijos, son felices, o por lo menos tienen una idea de felicidad de que con lo que tienen es suficiente. Entonces vemos nosotros que a veces nos quejamos, que a veces no nos acercamos a Dios a darle la honra de vida a su nombre. Y el Señor lo dejó muy claro en su palabra. Y lo que queremos es vivir lo que el Dios de la Biblia tiene para contarnos y para que sepamos comportarnos.
no es la Biblia de Dios y entonces nos acercamos a Dios con un enfoque distinto y nos estamos perdiendo realmente de los detalles, de la forma en la cual el Señor quiere que nos acerquemos a Él. Abel lo hizo, Caín lo hizo, pero hubo una gran diferencia. Alguno lo hizo quizás por una manera ya religiosa de hacerlo, como cuando nosotros sabemos que tenemos que dar una ofrenda o tenemos que dar el diezmo, pero estamos preocupados y creemos que si tuviera esa plata, si pudiera hacerla y entregarla o por lo menos bajar mi deuda o por lo menos comprar aquello, ¿tú crees que realmente eso es lo que Dios quiere? Si Dios, el Padre Celestial, es el dueño del oro y de la plata, ¿cómo nos deberíamos acercar a Él? O sea, ¿cuál realmente es la certidumbre de la fe con la cual nosotros estamos reconociendo lo que el Señor, el Todopoderoso, quiere que reconozcamos en nuestras vidas? Y comienza la dependencia real y la confianza absoluta de que podemos cada día acercarnos a Dios confiadamente y aún llevarle nuestras cargas y aún llevarle nuestras preocupaciones y aún esas ansiedades, porque el Señor nos habla de eso en su palabra. Entonces, fíjese que prestó mucha atención en la actitud en la cual se acerca a Abel, escoge lo mejor, escoge una primicia. Y allí dice, bueno, si nada era mío, si yo no tenía ninguna vaca, ninguna ovejas o carneros, y sale el primero, o sea, el mismo Espíritu Santo le puso en su corazón que le diese lo mejor a Dios, que lo consagrara a Él. Y vemos también en otros versículos como número 18, del 32, 35, 39, cómo la palabra nos muestra o nos lleva a que nosotros podamos realmente diferenciar las actitudes. Porque aún Hebreos nos dice que Abel hizo lo mejor porque entregó una ofrenda justa y con fe. Y eso le agradó al Señor. Y dijéramos que no estaba la ley establecida como para que ellos dijeran es que me toca hacer esto o aquello. Hoy nosotros tenemos escrita en nuestro corazón, dice el Señor en la tabla, en nuestro corazón, lo que deberíamos entregarle a Él. Hoy más que un diezmo, estamos nosotros abocados a poder sembrar y que nuestro dinero tenga un propósito, que cumpla la misión para lo cual el Señor lo ha determinado. Veamos qué nos quiere decir el Señor. Por lo menos el número 18, 32 dice, no serán considerados culpables por aceptar los diezmos ofrecidos al Señor si dan la mejor porción a los sacerdotes. Sin embargo, tengan cuidado de no considerar las ofrendas sagradas del pueblo de Israel como si fueran algo ordinario. Si lo hacen, morirán. Y empieza a explicar el Señor desde el 30, dice, le da unas instrucciones a los levitas. Cuando presenten la mejor parte como su ofrenda, esta será considerada como si viniera de su propio campo de trillar o de su lagar. Levitas, ustedes y sus familias podrán comer este alimento donde quieran porque constituye su recompensa por servir en el tabernáculo. Y es allí cuando los servidores, los pastores, las personas que se esfuerzan cada día, saben que el Señor permite que entre todos, porque digamos que la ofrenda, los diezmos vienen de la misma iglesia, del mismo pueblo, de los mismos hermanos. Y eso fue lo establecido por Dios. Pero fíjate que hay unas frases, hay unas entrelíneas cuando dice tengan cuidado de no considerar las ofrendas sagradas del pueblo de Israel como si fueran algo ordinario. Dios, el Padre Celestial, nunca ve tu ofrenda como algo ordinario. Y nosotros podemos recordar cómo Jesús, estando en el templo, ve que los ricos echaban de lo que les sobraba y lo presentaban al Señor, pero hubo una mujer que se acercó y entregó lo único que tenía. Y esto para el Señor fue tan maravilloso porque ella pudo entrar en ese ambiente sobrenatural de dependencia total y decirle, Señor, lo que tengo es tuyo. ¿Qué es más importante de pronto que el dinero? No es la vida, no es que podamos dormir en paz, no es que quizás veamos a nuestros hijos y aunque le digamos hoy no hay, esperemos hasta mañana, pero eso no te va a hacer menos persona que otro, eso no te va a quitar la importancia, eso no te va a quitar el que eres hijo de Dios, el que podamos ser una familia y si nos toca compartir un platico de lentejas o lo que Dios ponga, démosle el valor real a las cosas, no para magnificar lo que podría costar, sino realmente de dónde proviene la bendición.
Dice la palabra que la bendición de Jehová es la que enriquece, pero no añade tristeza con ella. ¿Y cómo seremos nosotros enriquecidos cuando estamos en momentos de dificultad? Cuando realmente nuestro corazón es probado, cuando sabemos que nos toca esperar. Hay momentos en los que nos toca esperar. ¿Cuánta gente decide quitarse la vida? ¿Cuánta gente maldice? ¿Cuánta gente hace cosas, roba? Hemos visto que aún hay madres que venden a sus hijos. Hacen cosas extremas. Y para nosotros es increíble. Pero hay gente que quiere solucionar sus problemas a como dé lugar. Por ese dinero, raíz de muchos males, como dice la palabra. Entonces, para Dios, y nos muestra a través del Antiguo Testamento, por ejemplo, que la ofrenda, el acercarse a Él, tenía un valor especial, no era ordinario. Y estamos hablando del Creador de los cielos y de la tierra, que permite que uno pueda comprender el significado de los diezmos, de las ofrendas, de la manera en que debemos seguir haciendo que la obra del Señor crezca. Y podemos ver otros versículos en los cuales es mucho. Yo no quiero que entremos en temas en los cuales de pronto existen diferencias entre una y otra persona, de acuerdo a su fe. Cada uno dé como propuso en su corazón. Dice 2 Corintios, ¿verdad? No lo haga con tristeza, no lo haga por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y creo que esa frase resume la actitud con la cual nosotros deberíamos interesarnos más en lo que a Dios le interesó y por lo cual dedicó varias líneas aquí en su palabra. Podemos ver también en Nehemías, capítulo 10, del 35 al 39, que dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios: nos comprometemos, está el pueblo arrepentido, está el pueblo en una instancia en la cual sabe que han reconstruido pues los muros, que están levantando otra vez ese pueblo maravilloso, están levantando Jerusalén, están haciendo algo grande. Tenían muchos años que habían sido expatriados, exiliados, y vinieron pues delante del Señor a reconocer muchas cosas. Nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. Aceptamos entregar a Dios nuestros primeros hijos varones y las primeras crías de todo nuestro ganado y de nuestros rebaños, como lo establece la ley. Los presentaremos a los sacerdotes que ejercen el ministerio en el templo de nuestro Dios. Almacenaremos los productos agrícolas en los depósitos del templo de nuestro Dios. Llevaremos lo mejor de nuestra harina y otras ofrendas de grano, lo mejor de nuestras frutas, lo mejor de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite de oliva. Además, prometemos llevar a los levitas una 10ª parte de todo lo que nuestra tierra produzca, porque son los levitas quienes recogen los diezmos en todas nuestras poblaciones rurales. Y vemos cómo la gente promete llevar lo mejor porque sabe que nada es de ellos, porque sabe que eso ha estado establecido en la palabra en muchas instancias en las cuales Dios quería, no lo hizo con Caín y con Abel. Y sin embargo, ¿hacia dónde se dirigió el corazón de cada uno de ellos? Aún así, el Señor tuvo que establecer unas reglas, establecer una forma. Es como el manual que nosotros tenemos para poder saber si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Porque, por ejemplo, para nosotros saber qué es pecado, debemos buscar la lista de lo que Dios dice que es pecado. Porque tenemos que estar de acuerdo a lo que dice la palabra. Porque a veces nosotros decimos, no, es que eso no es pecado. Cuando uno toma lo que uno necesita, así sea de otro, no es pecado. Hay gente que se justifica con eso. Y eso se llama robo. Entonces, ¿de qué manera nosotros deberíamos acercarnos a Dios cuando Dios te bendice, cuando Dios te prospera? ¿Por qué no reflexionas? ¿Por qué no piensas? Cuando nosotros nos dedicamos a servir en la obra del Señor, a llevar la palabra del Señor, tú te darás cuenta si lo has hecho, si has evangelizado, cómo las personas tienen necesidades profundas, cómo a veces hay necesidades sencillas en las cuales tú puedes darle unos cuadernos a un niño, porque resulta que su mamá no ha podido trabajar, o está sin empleo, quizás el papá también, o quizás se enfermaron, no pudieron salir, quizás no tienen ningún ingreso. Y es allí donde el corazón de Dios comienza a transformar nuestras vidas, porque Dios es absolutamente generoso, porque Él nos enseña que cuando nosotros damos, comienza el Señor a abrir como un tesoro maravilloso, en el cual lo primero que dice la palabra es,
traigan los diezmos al alfolí, o sea, tráiganlos a un lugar en lo cual yo dé protección, yo dé seguridad. Donde está tu tesoro está tu corazón, pero te digo una cosa, siembra en el cielo, porque allí no hay ladrón, allí no hay polilla, porque soy yo el que te voy a responder. O sea, acciones en las cuales nosotros, como dice la palabra, el que da al pobre a Jehová presta. O sea, hay muchas promesas, hay mucha seriedad en el tema en el cual el dar para Dios es tan grande, porque Él, cuando nosotros comenzamos a dar, nos hace sensibles, nos vuelve generosos, nos da un corazón en el cual podamos tener misericordia y saber la necesidad que tienen otras personas. Hay gente que ha pasado por mucho trabajo, por muchas dificultades y tiene una sensibilidad especial en el dar. Y yo quiero que hoy tú puedas reflexionar un poco, porque Dios toma muy en serio el dar, toma muy en serio cómo nos acercamos a Él, cómo podemos realmente estar dentro de ese orden que Dios ha establecido para todos nosotros. Entonces, mire cómo el Señor a través de su palabra nos lleva a que nosotros podamos, en verdad, eh, disfrutar de esa bendición espiritual. Y si nosotros vemos en Malaquías capítulo 3, que es bastante fuerte, cuando el Señor dice, ustedes todos, la nación toda, me han robado. Y dice el pueblo, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos estafado? ¿En qué te hemos extorsionado? Dice esta versión. Dice en sus diezmos y sus ofrendas. Ustedes no han tenido en cuenta todo lo que yo les he dado, todo lo que yo les he dicho. Y el Señor llama a que el pueblo se arrepiente. Dice, yo el Señor y no cambio. Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. Y fíjate que esa es una manifestación y una forma en la cual nosotros podemos acercarnos a Dios cuando uno sabe que ha sido egoísta, que ha escondido las manos, que no ha ayudado a nadie, que no le ha dado el valor real de las bendiciones que Dios nos ha dado a nuestras vidas. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos piden un regalo? Quieren una tablet, quieren un celular, y de pronto tú con tanto esfuerzo piensas en ellos porque les amas, porque dices es verdad, es, todos los niños tienen, le compras y de pronto la ves tirada. O de pronto ves que al mes se le dañó y tú dices, ¿cuánto tiempo me costó a mí poder ahorrar para darle ese regalo? Y mira cómo lo desprecia. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado tantas cosas maravillosas? Vida, salud, hijos, nietos, una casa donde tú puedas dormir, descansar. ¿Le estamos siendo al Señor recíprocos con lo que Él nos ha dado a nosotros? ¿Cómo podemos volver? Dice el pueblo, nunca nos hemos ido. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado, dice Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo? ¿Cuándo lo hemos hecho? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan esos diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa, dice el Señor. A ver si les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tengan suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y de enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Apropiate de las buenas promesas, pero hazlo en una actitud correcta, porque el Señor conoce nuestra mente y nuestro corazón. Jesucristo dijo, es mejor dar que recibir, es mejor servir a ser servido. Hay cosas en las cuales nosotros tenemos que tomar ese primer paso. Y yo creo que este es el tiempo en el cual tú puedas decir, he recibido mucho del Señor. Y aunque haya recibido poco, hoy tengo el deseo, hoy tengo la voluntad, siempre tenemos algo para dar. Te aseguro que tienes un vestido, unos zapatos, algo que no te pongas así. Cuánta gente está añorando y necesitando un par de zapatos para poder salir a trabajar. Entonces, Dios te ha mandado las bendiciones, ¿con qué propósito? ¿Para que acumules riquezas? No, el Señor no habla de eso. Él dice, váyanse, tengan en cuenta, pongan su atención primeramente en el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas les serán añadidas. Hay promesas, mis amados amigos, hermanos, quienes a esta hora están viendo y sintonizando Canal Territorio, en la cual vemos nosotros cómo el Todopoderoso
quiere que podamos disfrutar, que podamos ser bendecidos, que podamos darle gracias realmente por todas las promesas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que podamos disfrutar la palabra del Señor, por ejemplo, en el Salmo 111 para cerrar. Tiene unas promesas tan hermosas y tan maravillosas. Dice, daré gracias al Señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo justo. Qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falla. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Da alimento a los que le temen. Siempre recuerda su pacto. Ha mostrado su gran poder a su pueblo al entregarle las tierras de las otras naciones. Todo lo que hace es justo y bueno, y todos sus mandamientos son confiables. Siempre son verdaderos para ser obedecidos fielmente y con integridad. Él pagó el rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. Qué santo e imponente es su nombre. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Yo te invito a que tomes la palabra de Dios, que ores, le pidas ayuda al Espíritu Santo y comiences a decirle, ¿cuáles son las acciones que no estoy haciendo bien? Quiero agradarte como Abel, no como Caín. De darte religiosamente, no. Quiero que sea con fe. Quiero que sea en acción de gracias. Quiero que tengas en cuenta, Señor, cuánto te amo. Quiero que se convierta en una semilla de adoración, que yo me pueda acercar confiadamente, que yo no tenga temor de malas noticias, que así como dice tu palabra, yo debería considerar todas las cosas, porque en lo que haces tú revelas tu gloria, tú revelas tu majestad. Yo te invito a que leas la palabra de Dios, que medites absolutamente en Él, que entregues tu corazón a Cristo, que confíes. Si estás atravesando por un momento de dificultad, la palabra dice, todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Entonces, ¿qué necesitas tú? Sembrar oración, sembrar ayuno, sembrar tus diezmos, tus ofrendas, tu servicio, tu amor, todo lo que tú quieras recibir. Tienes que empezar a sembrarlo de una manera desinteresada, porque el Señor es el que da la proporción de la cosecha con la cual tú vas a darle gloria y honra y alabanza al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte.